Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todo el salseo del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales, que ha hecho temblar los cimientos de Internet, y que ha provocado un verdadero caos, una foto de Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan. El mismísimo Kerem, el galán turco que a todas nos roba el corazón, se ha visto envuelto en una polémica de esas que dejan a uno con la boca abierta. Y no es cualquier polémica, no, es de esas que te hacen preguntarte qué está pasando realmente. Así que agarren sus palomitas, acomódense bien en su sillón, o donde quiera que estén viendo este vídeo, porque vamos a desmenuzar este chismecito con lujo de detalles. Prometo que no se van a arrepentir. Y ya que estamos aquí, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día con todas las noticias más jugosas del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. De verdad que su apoyo es súper importante para mí y me ayuda un montón a seguir trayéndoles todo el salseo que tanto les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos de cabeza a este drama. A ver, ¿por dónde empezamos? El tema central de esta vorágine es una fotografía. Una simple foto aparentemente inocente, que ha desatado la locura colectiva en las redes sociales. Pero no es una foto cualquiera, ¿eh? Se trata de una imagen que ha puesto en el ojo del huracán a nuestro querido Kerem Bürsin. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem es, como todos sabemos, uno de los actores turcos más populares y queridos del momento. Su participación en series como Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ícono para muchos. Es guapo, talentoso, carismático, lo tiene todo, ¿verdad? Y precisamente por eso cada paso que da, cada publicación que hace en redes sociales, es analizada con lupa por sus fans, por la prensa y por todo el mundo. Y ahí es donde entra la dichosa foto. La imagen en cuestión, supuestamente muestra a Kerem en una situación que algunos han calificado como comprometedora. No vamos a entrar en detalles escabrosos, tranquilos, pero sí les puedo decir que ha generado muchísima especulación y teorías de lo más locas. Algunos dicen que es un montaje, otros que es real, otros que forma parte de un proyecto secreto. La imaginación de la gente no tiene límites. Lo que sí es verdad es que la imagen ha dado pie a un debate acalorado sobre la vida privada de los famosos, sobre los límites de la exposición pública y sobre hasta qué punto tenemos derecho a opinar sobre la vida de los demás. Y es que claro, cuando eres una figura pública de la talla de Kerem Bürsin, es muy difícil mantener la vida privada lejos del alcance de las cámaras y de las redes sociales. Cada movimiento, cada gesto es interpretado, a veces de forma exagerada, por los medios y por los fans. Y esta foto es el ejemplo perfecto de ello. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, inundando todas las plataformas digitales. Twitter explotó, Instagram se llenó de comentarios y mensajes, y hasta en TikTok se armaron debates interminables sobre la veracidad de la foto y el significado que podría tener. Los fans de Kerem se dividieron en dos bandos, los que lo defienden a capa y espada, argumentando que es una manipulación y que no hay que creer todo lo que se ve en Internet, y los que se muestran preocupados y decepcionados por la imagen. Y como era de esperar, los haters aprovecharon la situación para lanzar sus dardos envenenados y sembrar más polémica. En medio de todo este caos, Kerem se ha mantenido en silencio, sin pronunciarse al respecto. Y esto, como es lógico, ha alimentado aún más la especulación. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que no quiere darle más bombo al asunto, otros que está buscando la manera de explicar lo sucedido y otros, los más pesimistas, que simplemente está esperando a que la tormenta amaine. Pero, ¿qué es lo que realmente vemos en esta foto? Sin entrar en detalles muy específicos para evitar cualquier malentendido, les diré que la imagen muestra a Kerem en una situación, digamos, poco habitual. No es una situación que estemos acostumbrados a ver de él, y esto es lo que ha generado tanta sorpresa e incertidumbre. Lo que sí es importante recalcar es que por el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre la autenticidad de la foto. Hay quienes argumentan que la imagen está claramente manipulada, que se trata de un montaje hecho con Photoshop o con alguna aplicación similar. Otros, en cambio, afirman que es totalmente real, basándose en análisis detallados de la imagen y en supuestas filtraciones de información. Y ahí radica el quid de la cuestión, la falta de información oficial. Ni Kerem ni su equipo han dado ninguna declaración al respecto, lo que ha permitido que la imaginación de la gente vuele libremente creando teorías y conjeturas de lo más variadas.
Hay quienes aseguran que se trata de una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto nuevo de Kerem, otros que es una trampa tendida por algún enemigo, otros que es un simple error que se ha salido de control. En fin, cada uno tiene su propia versión de lo sucedido. La verdad es que el tema de la privacidad de los famosos es algo muy delicado. Por un lado, entendemos que los fans quieran saber todo sobre sus ídolos, que sientan curiosidad por su vida privada y que quieran estar al día con sus últimas novedades. Por otro lado, es fundamental respetar la privacidad de cada persona, independientemente de si es famosa o no. Y ahí es donde entramos en el terreno pantanoso de los límites. ¿Dónde acaba el interés del público y dónde empieza el derecho a la intimidad? Esta es una pregunta que se han hecho muchos filósofos y que a día de hoy sigue siendo objeto de debate. En el caso de Kerem, la controversia ha sido aún mayor debido a su popularidad y al gran número de fans que tiene en todo el mundo. Cada una de sus apariciones, cada una de sus declaraciones, es seguida con atención por millones de personas, lo que hace que cualquier error o desliz se magnifique de forma exponencial. Y esta foto evidentemente no ha sido la excepción. Ha sido como lanzar una bomba atómica en el corazón de las redes sociales. Y ojo que esta no es la primera vez que Kerem se ve envuelto en algún tipo de polémica. A lo largo de su carrera, ha habido otros momentos en los que su vida personal ha sido objeto de interés y debate público. Pero quizás esta foto ha sido la que ha generado más revuelo, la que ha despertado más pasiones y la que ha puesto en entredicho la imagen pública del actor. Y es que a veces la fama tiene un precio muy alto. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier pequeño error puede convertirse en un escándalo de proporciones bíblicas. Y esto es lo que ha pasado, una vez más, con Kerem. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el poder de las redes sociales y sobre cómo una simple foto puede desencadenar una tormenta mediática de estas dimensiones. Vivimos en un mundo en el que la información se propaga a la velocidad de la luz y en el que las noticias, verdaderas o falsas, se viralizan en cuestión de minutos. Esto hace que sea más difícil que nunca distinguir la realidad de la ficción y que sea más fácil que nunca manipular la opinión pública. Y es que en este mundo digital, cualquiera puede subir una foto o un vídeo y generar un debate interminable, independientemente de si la información es veraz o no. Además, esta situación también nos pone de manifiesto la necesidad de ser más críticos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que vemos es real, y no todo lo que leemos es verdad. Es fundamental que desarrollemos un sentido crítico y que aprendamos a cuestionar la información antes de compartirla. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás y evitar difundir noticias falsas o rumores que puedan dañar la imagen de una persona. Es muy fácil caer en la trampa de la desinformación, especialmente cuando se trata de temas que nos interesan o nos generan alguna emoción. Por eso es fundamental que nos tomemos un tiempo para analizar la información, verificar su veracidad y contrastarla con otras fuentes. No podemos dejarnos llevar por la inercia de la viralidad y debemos actuar con responsabilidad y sentido común. En el caso de Kerem, es importante recordar que estamos hablando de una persona, con sentimientos y emociones, y que debemos ser respetuosos con su privacidad. No tenemos derecho a juzgarlo por una simple foto, sin conocer todos los detalles ni la verdad que hay detrás de la imagen. Y mientras tanto, el silencio de Kerem continúa. El actor sigue sin pronunciarse al respecto, lo que no hace más que alimentar la expectación y la curiosidad de sus fans. Algunos han empezado a mostrar su preocupación por el estado anímico del actor, ya que el hecho de verse envuelto en este tipo de polémica no debe ser nada fácil. Otros, en cambio, siguen defendiendo a Kerem a capa y espada, argumentando que es una víctima de una campaña de desprestigio y que todo es un montaje. En fin, cada uno tiene su propia interpretación de la situación y que el debate continúa más vivo que nunca. Lo que sí es cierto es que esta foto ha marcado un antes y un después en la imagen pública de Kerem. Independientemente de si la imagen es real o no, el daño ya está hecho y es muy difícil que el actor pueda recuperar su imagen por completo. Los fans tendrán que esperar para conocer la verdad sobre lo sucedido y para saber cómo reaccionará Kerem ante esta situación. Lo que está claro es que esta polémica nos ha puesto de manifiesto, una vez más, el poder de las redes sociales y el impacto que pueden tener en la vida de los famosos. Y es que en el mundo del espectáculo todo puede pasar, y un día eres el ídolo de masas y al día siguiente puedes verte envuelto en una polémica que te supera por completo. Y llegados a este punto, toca reflexionar sobre lo que hemos visto y hablado.
Esta historia de la foto de Kerem Bürsin nos deja muchas lecciones. En primer lugar, nos muestra lo frágil que puede ser la imagen pública de un famoso y cómo un simple error o un simple montaje puede poner en peligro toda su carrera. En segundo lugar, nos hace reflexionar sobre los límites de la exposición pública y sobre hasta qué punto tenemos derecho a opinar sobre la vida de los demás. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos en Internet y de evitar difundir noticias falsas o rumores que puedan dañar la imagen de una persona. Y en cuarto lugar, nos pone de manifiesto el poder de las redes sociales y cómo una simple foto puede desencadenar una tormenta mediática de dimensiones inimaginables. En definitiva, esta historia nos invita a ser más responsables con la información que compartimos, a ser más respetuosos con la privacidad de los demás y a ser más críticos con todo lo que vemos en Internet. Y por supuesto nos invita a ser un poco más comprensivos con los famosos, que muchas veces son víctimas de su propia fama y que están constantemente bajo el escrutinio público. Ser famoso no es fácil, y esta historia de Kerem nos lo demuestra una vez más. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Hemos desmenuzado esta polémica de la foto de Kerem Bürsin, hemos analizado los diferentes puntos de vista y hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales y la importancia de la privacidad. Espero que esta información les sea útil y que les sirva para ser más críticos con la información que consumen en Internet y para ser más respetuosos con la privacidad de los demás. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en estas aventuras chismosas. De verdad que son los mejores. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero recordarles que su opinión es muy importante para mí. Así que déjenme en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que la foto es real? ¿Creen que es un montaje? ¿Qué opinan sobre el silencio de Kerem? Quiero saberlo todo. Y recuerden por favor que este es un espacio para compartir opiniones con respeto y con educación. No se trata de atacar a nadie, sino de debatir y reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. No sin antes recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. De verdad que su apoyo es súper importante para mí, y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran comunidad de chismosos que no se pierden ni una. Los quiero un montón, nos vemos en el próximo vídeo con más salseo. Hasta la próxima. Y no olviden cuidarse mucho.